Estoy seguro que tienes muchos sueños que no has cumplido. Las clásicas metas de fin de año, todos los diciembres siempre nos proponemos muchas metas y quizás no las has cumplido, no has llegado a tus objetivos. ¿Cuál es la excusa que te pones? ¿Qué historia es la que te cuentas para justificarte? Soy demasiado joven, soy viejo, no tengo los recursos, no tengo el dinero. ¿Qué excusa es la que te estás poniendo? A veces caemos en la trampa de análisis por parálisis. Muchas veces esperamos a que se den las condiciones ideales para que empecemos a actuar y a vivir por fe. Pero yo creo que tenemos un Dios sobrenatural con mucha paciencia hacia nosotros, no nosotros con paciencia hacia Él. Estoy seguro que Él está esperando y deseoso de que activemos la sobrenaturalidad en nuestras vidas. ¿Cuándo vas a activar tu sobrenaturalidad? ¿Cuándo vas a hablar el lenguaje de la sobrenaturalidad que es la fe? Y te quisiera leer Proverbios 6 del 9 al 11, que dice así, en la Reina Valera, la clásica. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y hoy te tengo un reto un poquito extraño y poco convencional. No vayas por tus sueños, anda por tus miedos. Porque muchas veces lo que tanto nos da miedo hacer también es lo que más soñamos. Así que, ¿qué estás esperando? Yo sé que quizás tenés miedo de ir por esos sueños. Todos tenemos miedo, pero hacelo. Y si te da miedo, hacelo con miedo. Y en este episodio vamos a tener a un invitado que se atrevió a hablar el lenguaje de la sobrenaturalidad y creyó, y simplemente tomó manos a la obra y accionó. Y está viviendo cosas sobrenaturales, pero porque se atrevió a caminar en lo sobrenatural. Bienvenidos a un episodio más de Sobrenaturalidad y estamos muy contentos porque este es nuestro episodio número 2 y porque el día de hoy, como anunciamos en la comunidad y ustedes han podido ver en las redes sociales, hoy tenemos al autor de la canción En este lugar, a Brenden Yantuche, un querido amigo quien conozco desde hace muchos años. Brenden, bienvenido a este podcast. Gracias, Edwin, gracias por la invitación. Ya te conozco hace un tiempo atrás, ya bastante tiempo, y gracias. Creo que esta plataforma es muy buena y gracias por invitarme. Ok, bueno, pues como Brenden contaba, yo tal vez para poner un poco en contexto, tengo quizá unos 10, 15 años de conocerte, ¿no? Sí. Más o menos. Dios nos ha permitido poder hacer muchas cosas de fe. Desde la primera vez que vos llegaste a un grupo que hacíamos, creo que era en mi casa, por ahí el 2006, 2007, una cosa así. Sí. Y pues déjenme contarles que Brenden ha sido alguien que se ha caracterizado mucho por amar a Dios, pero especialmente por servirlo a través de un don, el don de la música, ¿sí? Entonces, recuerdo incluso en esa etapa, vos tenías una banda y servías. Y pues creo que después de ver varias cosas, ver este video, que por cierto, el video de este primer sencillo que estás lanzando lo pueden ver en el link en la descripción de este video. Hay como una raíz, hay un lugar donde nace todo esto. Y pues yo quisiera que empecemos a hablar un poquito de cómo fue que nace esta, no sé si diría esta faceta, o cómo se empezó a manifestar este don en tu vida, el don de la música. Sí, fíjate que yo recuerdo, vivíamos en una casa grande, ¿verdad? Y vivíamos con varios primos y varios tíos. Y yo recuerdo que ellos siempre ponían sus LPs, ¿verdad? De música de los 80, rock de los 80. Y casi que todos los días la ponían. Entonces yo crecí escuchando esa música, ¿verdad? Más que todo el género del rock. Y después, mucho tiempo después, ya estando en el colegio,
vi a un compañero de clase que llevó una guitarra y la comenzó a tocar. Ujú. Y a mí me gustó cómo él podía poner una posición de dedos y con la otra mano tocar las cuerdas y sonar una melodía. Ujú. Y yo dije, qué bonito escuchar esto y poder aprender a hacer eso. Entonces yo le dije a mi amigo, mira, yo quiero que me enseñes. Ujú. Entonces me dijo, ¿qué tengo que hacer? Lo primero que tienes que hacer es comprar una guitarra. ¿Cuántos años tenías más o menos ahí? Estaba hablando de 14 años, tenía unos Pues, 14 años. Entonces, nada de contexto de música antes, de familiar, algo que hayas aprendido, sino en cero no, completamente. a cero. Ajá. Simplemente sí traía la necesidad de escuchar música todo el tiempo. Ujú. Y cuando la escuché en vivo, sí me llamó demasiado la atención poder aprender algo así. Ujú. Entonces, incluso él me acompañó a un centro comercial a comprar la guitarra, Ujú. ¿verdad? Entonces ahí me comenzó a interesar cómo son las posiciones de la guitarra y todo eso. Ujú. Después de eso, seguí estudiando, ¿verdad? Seguí aprendiendo un poco más durante bastante tiempo. Tuve la bendición de que mi mamá me pagó unas clases de música privadas. El maestro llegaba a mi casa y me comenzaba a enseñar, ¿verdad? Ujú. Eso es parte de la música, pero algo muy interesante que me ha pasado, que lo he identificado, es que, por ejemplo, hubo una persona que me dijo que vos no sabes nada de carros, me dijo, Ujú. y me quedó grabado en la mente. Y terminé estudiando administración en mecánica automotriz, Sí, ¿verdad? pues, o sea, aunque desarrollaste un gusto, por así Ajá. decirlo, por la música, la parte como que académica te fuiste por la parte de los carros. Exacto. Y luego más adelante, pero esto es lo curioso, porque un amigo me dice, vos no sabes nada de música. Ajá. Y otra vez se me quedó grabado en la mente. Ajá. Entonces vine yo y comencé a estudiar música, ¿verdad? Y luego estudié en el Conservatorio Nacional aquí en Guatemala por unos 3 años. Pero fue algo, no sé cómo explicarlo, alguien que te dice cosas que no puedes hacerlas, que Ujú. quizás no sos alguien dotado para hacerlas, pero sin embargo quedó grabado en mi mente y dije yo, no me puedo quedar así, tengo que aprender Sí. o buscar eso que me dijeron que no podía hacer. Sí. Yo creo que todos en la vida necesitamos alguien que te haga de abogado del diablo o que te lleve la contraria. Eso es muy sano. De hecho, Sí. hace poco estaba hablando con unos amigos y estábamos con Marian, un amigo, y hablamos de lo importante de tener cerca a alguien que te lleve la contraria o que te ponga los pies en la tierra o que te diga, mira, no sos bueno en lo que estás haciendo o Sí. lo estás haciendo mal. Porque esas cosas te regresan a la tierra, pero también desatan cosas como lo que te pasó a vos. ¿Verdad? Sí. Entonces así empieza el tema de la música en mi vida. Luego más adelante me invitan a una banda, Ujú. ¿verdad? Te invitaron, Sí. no fue que vos la formaste. No, Ujú. me invitaron a una banda. Entonces les dije que sí, estaba bien. Y juntémonos a ensayar. Ajá. Después, Eso más o menos como en qué año fue. ah, Solo para tener un contexto. estamos hablando de un 2015 tal vez. 2015. 2015. Ok. Ujú. Entonces, recuerdo bien que nos comenzamos a ensayar, llegaban, eran puntuales y todo, y luego fuimos a audicionar para poder servir en la iglesia. Ujú. Recuerdo que nos aceptaron, ¿verdad? Y comenzamos en el servicio en la iglesia, ¿verdad? Ujú. Tocando todos los domingos. Pero al tercer domingo, los que me habían invitado ya no comenzaron a llegar, Ajá. ¿verdad? Entonces dije yo, ya está la banda hecha, nos tocaba que servir, estábamos comprometidos. Y me recuerdo que teníamos que servir domingo a las 7 de la mañana. Ujú. Y me llama el baterista, mira, tengo que hacer algo con mi novia, no va a llegar. Ujú. Me llamó Empezó el a rajar la vocalista, mano. sí. Y me llamó el vocalista, mira, fíjate que hoy no tengo un compromiso, no puedo llegar. Y entonces yo tenía encima el compromiso a las 7 de la mañana de poder estar sirviendo en la iglesia, Ujú. ¿verdad? Y yo no sabía absolutamente nada de dirigir. Y creo que las oportunidades las pone Dios, se las pone uno en el camino. Y recuerdo que la
la chica que le tocaba predicar ese día me dijo, mira, ¿por qué no agarras la guitarra y dirigís? ¿Verdad? Sumamente nervioso, agarré la guitarra. O sea, para ese entonces vos solo hacías guitarra. Sí. O bajo. Sí cantaba y todo, pero nunca lo había hecho. Como el líder. Exactamente. Ajá. Entonces, tomé la guitarra y me puse enfrente. En ese tiempo tocábamos en la iglesia con el área de los niños. Y recuerdo que tan nervioso que estaba, yo hice una oración antes de empezar. Yo les dije que repitan después de mí. Yo les dije, te pido que bendigas a mis papas. A mis papas. Y todos los niños se comenzaron a reír. Más que estaba sumamente nervioso. Ajá. Entonces, pero en esa ocasión creo que parte el tema de que, por ejemplo, hoy esté aquí contándote la historia de la fase musical de mi vida, de cómo Dios me hace un llamado en ese momento, yo sin saberlo, ni siquiera pensarlo de que algo así iba a pasar. Y ahí empieza el inicio y el proceso de todo lo que he estado haciendo. O sea que en tu caso no es que, por ejemplo, vos estás en tu casa y de repente tuviste un sueño o llegó alguien con una palabra y te dijo, yo te llamo a esto, dice el Señor, sino simplemente se dio de manera orgánica. O sea, y es que lo menciono porque a veces creo que nos pasa mucho que queremos que todo sea místico, que alguien llegue con una palabra, que alguien tuvo un sueño. Y no, la verdad es que, o sea, yo conozco a mucha gente que me dice, vos, yo no sé cuál es mi propósito. Y a veces unos, o sea, hasta pareciera un poco, no sé, hasta podría parecer que cae mal esta frase, porque realmente tampoco necesitas tener claridad con respecto a un propósito. Pues simplemente el hecho de voltear a ver lo que tenés, tus dones, en qué sos bueno y el dolor de quién te mueve, creo que eso te da un norte de cuál es ese propósito, o en este caso un llamado de Dios, pues que se da como de manera orgánica. Y creo que Dios no llama precisamente al más capacitado, sino que al más dispuesto. Sí, ese que enmarcaba para Twitter. Sí, en esa ocasión no estaba capacitado, ¿verdad? Pero creo que Dios me... Pero empezaste. Sí, empecé. Yo creo que todo eso se dio antes de la fase en la que ya nos conocimos y toda esta parte de shows, ¿sí o no? Sí, Entonces, ya íbamos por esa temporada empezando. Solo para poner en contexto un poco, hace varios años hubo una etapa en la que nosotros hacíamos shows en Ile Kids y hacíamos la celebración del Día del Niño de la Iglesia Casa de Dios, que era una vez al año y era una locura. O sea, en mes y medio armábamos un show con 50 personas, 60 personas, y era una mezcla de escribir canciones, escribir guiones, hacer un montón de cosas. Pero dentro de las personas que servían y quien se encargaba de escribir la música para esos shows, cuando digo música me refiero a letra y música como tal, pues la persona que nos hacía era Brendan. Entonces en ese tiempo fue que nos conocimos. Y de ese tiempo yo recuerdo haber conocido varias canciones tuyas que aquí, quienes servimos y quienes estuvimos cerca de vos en ese tiempo, la verdad es que nos impactaron mucho. Y yo me acuerdo que desde ese entonces siempre te decía, vos esas canciones, ¿por qué no las, no sé, les haces un video, porque sí las tenías bien grabadas, o sea, no, bueno, la verdad yo no sé mucho de audio, pero creo que no tenía la calidad suficiente como para salir a un mercado actual que es súper exigente. Y de hecho hay muchas canciones. De ahí escuché por primera vez esta canción que acabas de grabar. Entonces, ¿nos puedes contar un poco de eso? Sí, yo me acuerdo que nos reuníamos y nos ponías el tema del show. Y al final me hablabas, mira, Brenda, necesito una canción para esto, ¿verdad? Y vamos a hacer una escena y necesito otra canción para esto. Entonces, yo recuerdo que no la hacía solo por hacerla, ¿verdad? Porque yo sabía que lo que íbamos a transmitir visualmente y auditivamente iba a provocar algo en las personas, ¿verdad? Entonces, me metía, tengo un home studio en la casa, ¿verdad? Que compramos con el propósito, ¿te acordás? Sí. De hacer los shows, sí. ¿verdad? Entonces, sí. Ahí está. Yo recuerdo que me ponía a orar, ¿verdad? Cada vez que yo tenía que hacer un proyecto para el show que estábamos trabajando. Y de ahí salen un montón de canciones. Incluso la canción que estamos grabando ahorita, que se llama
Siéntate junto a mí es de uno de los shows que Sí. hicimos, ¿verdad? Ya me Ese es- recordé. El segundo de Family Story, ¿va? Sí, O tercero, algo así. Y así van saliendo todas las canciones y son las que vamos grabando, ¿verdad? Ok. Y ya hablando un poquito más de este tema en este lugar, Ujú. que de hecho esto viene a desatar algo, va a haber un capítulo que vamos a dedicar al tema, o sea, al mensaje que lleva esta canción en Sobrenaturalidad próximamente. Entonces, ese tema es algo que, o sea, por lo menos a mí me marca mucho porque habla de este lugar donde te encontrás con Dios, donde tenés intimidad con Él, donde tu vida es transformada y en la letra decís, todos los días de mi vida voy a regresar a este lugar. Yo quisiera que hables un poquito de la letra de esta canción. Sí, te cuento un poco la historia. Mi hermana se iba a coordinar un retiro, un encuentro, como le llamamos. Y ella me dice, mira, necesito una canción, porque he buscado canciones y ninguna se acopla como yo quiero que pase en el retiro. Ujú. Entonces, yo quiero que me ayudes, me dijo, a hacer una canción. Está bien, te voy a ayudar. Entonces, hice un ejercicio. Fui a la iglesia y me senté en las butacas, Ujú. ¿verdad? Y fui a ver cuando regresaban los retiros, regresaban los encuentros, y la gente venía corriendo, feliz, con otro rostro, Ujú. ¿verdad? Porque había tenido un encuentro con Jesús. Ujú. Entonces me fui a sentar y vi que la gente pasaba a dar su testimonio y decía, es que Jesús sanó mis heridas. Pasaba otro, decía, yo quiero servir a Dios desde ahorita para toda mi vida, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, muchas frases de las que hay en la canción Ajá. son parte del testimonio de la gente que pasaba a dar ahí, ¿verdad? pues. Obviamente, yo fui a un retiro, ¿verdad? Yo tuve un encuentro personal con Jesús y sumamente enamorado de Él. Ujú. Entonces, yo tuve que vivir también la canción, Señor, yo quiero dedicarte todos los días de mi vida, ¿verdad? Yo quiero caminar de la mano contigo. Eso es lo realmente que es lo que yo quiero hacer. Entonces, varias frases de la canción es de un encuentro personal con Jesús. Sí. Entonces vengo yo, la termino de escribir, se la doy a mi hermana y mi hermana la usa en su retiro, ¿verdad? Y después los comentarios de que estaban fascinados con la canción porque realmente se plasmó todo lo que pasaba en un cuarto de 4 paredes Ujú. frente a Jesús, En ¿verdad? una canción. En una canción. Sí, así es. La verdad es que la canción creo que es una bomba. El día que se la presentamos por Zoom a la comunidad de Sobrenaturalidad, a todos les encantó. O sea, creo que nos ha bendecido mucho. Ahí está en mi playlist. Me gusta mucho, me gusta mucho esa canción. Pero yo quisiera abordar un tema que creo que aquí hay un poquito como la salsita de los tacos y algo que la gente va a querer escuchar. Esta canción yo la escuché por primera vez en el 2011, diciembre del 2011, porque recuerdo que hicimos un show en la zona 10 y yo había escuchado esta canción y dije, usemos esa canción para el cierre. Y había una escena donde alguien tenía no era Jesús, porque en esa historia usábamos otros personajes que pues representando como la imagen de Jesús. 2011. Y el año pasado la escucho por primera vez ya como grabada con Super Pro y pues y veo este video que acabas de lanzar. Pasaron tal vez unos 8 años, 9 años, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasó en medio? ¿Por qué no salió antes? Fíjate que siempre me ha gustado hacer las cosas con excelencia. Había intentado grabarlo un par de veces y no estaba sumamente convencido de hacerlo. Quizás yo creo que los tiempos de Dios son perfectos. Habían pasado un montón de cosas en mi vida, ¿verdad? Donde tenía que trabajar, las excusas que a veces ponemos. Tenía que estudiar, ¿verdad? En ese proceso también me casé, ¿verdad? Con Silvia, mi esposa, ahora que ya tengo un hijo, Juanfer.
Y pasó mucho tiempo, ¿verdad? Quizás no tenía los recursos suficientes para poder hacerlo como yo lo quería hacer, ¿verdad? Porque sí tiene un significado muy importante para mí esta canción y hacer lo que ahora quiero hacer, ¿verdad? Que es grabar música. Entonces pasó mucho tiempo. Yo la tuve guardada en mi mesita de noche, como vos decís, unos 7, unos 8 años. Sin embargo, me invitaban a tocar y cantaba alabanzas, cantaba mi canción también. Pero recuerdo una vez, y les quiero comentar esto, que me invitaron a tocar al otro lado de la ciudad, ¿verdad? Un viernes a las 5 de la tarde. O sea que de tráfico barato eran 2 horas, ¿verdad? Y tenía que estar en un grupo. Pero dije yo, tengo que ir. No estaba tan dispuesto para ir por el tema de traslado. Sin embargo, le dije yo a mi hermana, vamos, ¿verdad? Porque todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo al final me interesa. Entonces fuimos, ministramos en un grupo en esa ocasión, y recuerdo que una señora, ¿verdad?, se acerca a mí y yo andaba buscando una respuesta de qué hacer con mi vida referente a eso, y viene una palabra de ella y me dice, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Y yo, ¿qué más sigue? Decía yo, ¿verdad? Esfuérzate y sé muy valiente. Y una tercera vez me dice, esfuérzate y sé muy valiente, ¿verdad? Y luego me comienza a decir una serie de cosas que van relacionadas con el tema de la música. Entonces yo dije, este es el momento de hacerlo, ¿verdad? No me puedo quedar sentado, ¿verdad? Porque Jesús, Dios lo puede mover a uno del hoyo más profundo, pero no te va a mover de una mecedora. Entonces yo creo que estaba en esa posición. Entonces dije yo, no, yo tengo que hacer algo. Entonces dije, quizás no tengo, es que las excusas a veces más grandes es que quizás yo no soy tan bueno para hacerlo, o quizás no tengo los recursos suficientes para poder hacerlo. Y esa es una mentira muy grande, ¿verdad? Me tomé eso y dije, yo lo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces fue cuando comencé a contactar a gente, a ver dónde lo podía hacer, hacer un presupuesto y hacerlo de una forma bien hecha, ¿verdad? Entonces ahí fue el proceso, donde ya la pudimos grabar con Rodrigo, ¿verdad? Rodrigo Villagrán en Malin Studios Company. Buenísimo. La verdad que eso que acabas de hablar es bien importante, porque a veces con quien más peleamos es con nuestra mente. Hay muchos proyectos que postergamos. De hecho, para nosotros mismos empezar este proyecto de sobrenaturalidad ha sido un reto, porque justamente eso pensás. La madre, no, es que yo me trabo cuando hablo, es que yo me pongo nervioso, o yo me hago bolas, o yo tal vez... Y quizás sea una verdad, pero es que nadie pinta una Mona Lisa a la primera. O sea, el primero que tiene que creer en sus proyectos es uno mismo, y dar ese paso aterra. Porque obviamente uno se encuentra con la resistencia de los demás, con el escepticismo, y dar ese paso puede paralizarnos. Y pues... espero que esto que está escuchando la gente sirva para poder desatar en la gente pues el deseo de ir y animarse a hacerlo, porque al final de cuentas, el día que seamos ancianos, no vamos a lamentar tanto aquellas cosas que hicimos como aquellas cosas que dejamos de hacer por falta de coraje. Yo te quiero decir algo antes que termine este programa. Quiero que sepas que en lo personal, yo me siento muy feliz, igual todo el equipo de Sobrenaturalidad, de poderte tener acá en el episodio número 2 como una primicia, porque estoy seguro que cuando te inviten a un montón de lugares y cuando Dios te use para bendecir a muchísima gente, te vamos a ver y vamos a recordar, Brendan estuvo en el segundo capítulo de Sobrenaturalidad, y estoy seguro que Dios hizo un llamado a tu vida, un llamado que te va a llevar más allá de lo que vos imaginás, un llamado que supera lo que tu imaginación cree, un llamado que traspasa las fronteras de tus recursos, porque incluso lo que has hecho al día de hoy, estoy seguro que ha sido Dios quien te lo ha provisto, quien ha abierto las puertas, y lo que has vivido al día de hoy solo es una muestra chiquitita del camino de fe y de sobrenaturalidad que vas a vivir el resto de tu vida. Eso es algo que quiero que sepas. Y quisiera preguntarte,
unas palabras finales que tengas para la gente que te está escuchando, ¿verdad? Sí, mi vida ha sido de fe, la verdad. Recuerdo, hay varias etapas de mi vida, pero recuerdo el día que le pedí matrimonio a mi esposa, por ejemplo, le dije cuánto ganaba, ¿verdad? Y ella me dijo que sí, está bien. O sea, hay que atreverse a hacer las cosas, ¿verdad? Yo te voy a decir algo, a veces uno necesita arriesgar más. Eso significa que Dios te puede usar más. Entre más uno arriesga, más Dios lo puede usar a uno. Y cada cosa que he hecho en mi vida, como conseguir trabajo, casarme, este proyecto, todo lo he hecho por medio de la fe, ¿verdad? Y las cosas pasan sobrenaturalmente en mi vida, ¿verdad? Y te voy a contar el testimonio de esta canción, porque esta canción salió en tiempos de pandemia, Sí. ¿verdad? Cuando las cosas iban, todos iban en rojo, los números iban para atrás, ¿verdad? No era el mejor momento para hacerlo, ¿verdad? Yo recuerdo que empezamos pandemia y me dijeron, ya no te vamos a pagar comisiones, ya no te vamos a pagar el salario completo, vas a tener solo esto. Yo con el proyecto encima. Mi esposa le dijeron que ya no podía seguir trabajando porque habían recortado personal, ¿verdad? Entonces yo tuve unas horas que dije yo de frustración, literalmente, de que qué iba a hacer en mi casa, qué iba a hacer con mi propósito de vida, qué iba a hacer con todo lo que estaba haciendo, ¿verdad? Y paré y dije yo, tantas cosas que he aprendido en la vida acerca de Dios, y no puede ser que por unas cosas naturales que no vienen a caso van a pasar cosas sobrenaturales. Entonces yo dije, no, esto no puede pasar, ¿verdad? Jamás he dependido del dinero y esta no va a ser la excepción. Entonces corrimos con el proyecto, lo sacamos, grabamos el video, ¿verdad? Llegamos todos en mascarilla, ahí nos las quitamos para hacer el video. Pero yo te digo, el hacer esto, ¿verdad? En este espacio, en este tiempo, jamás hubiese sido posible si no hubiéramos tenido la fe para hacerlo, ¿verdad? A veces creemos que el propósito de Dios en nuestra vida es hacer algo grande, hacer un show, ¿verdad? O hacer una canción, hacer un disco, para hacer un edificio, emprender algo. Pero no precisamente todos estamos escogidos para hacer eso. A veces el propósito de Dios a veces es ir a un asilo de ancianos y abrazar a un anciano que lo dejaron abandonado, por ejemplo. El propósito de Dios para cada uno es diferente, ¿verdad? Simplemente es cumplirlo. Si yo me muero el día de hoy, yo le puedo decir a Dios que por lo menos empecé a hacer el propósito de Dios en mi vida, ¿verdad? Y no nos quedemos sentados, hagámoslo. Creámosle a Dios con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? Esta plataforma es increíble, ¿verdad? Hemos trabajado contigo, Edwin, en muchas ocasiones y cada vez que haces un proyecto hay alegría en mi corazón y vos estás de testigo de todas las cosas que yo he hecho por medio de la fe, ¿verdad? Y toda mi vida quiero ir a hacer eso, vivir por la fe. Y yo te decía algo una vez, el que no ha llorado por la fe es porque no ha llorado, ¿verdad? Me llegas. Eso estuvo bueno. Bueno, muchas gracias por conectarse y por acompañarnos en este capítulo. Unas palabras finales. Cuando Jesús vino a la tierra, creo que todo el mundo esperaba que Él fuera el rey, que Él viniera, se impusiera como alguien todopoderoso, súper conocido, pero no. Vino, se hizo a un lado, se subió a una cruz y Él decía, yo tengo una comida que ustedes no comprenden. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, hacer lo que Él me envió a hacer, cumplir el propósito que Él escribió acerca de mi vida, que quizá no necesariamente tiene que ver con fama, que tiene que ver con ser muy conocido, con ser muy aplaudido, sino al contrario, subirse a una cruz, negarse a sí mismo por amor a nosotros. Así que si Dios te está llamando a hacer algo, hay que hacerlo con todo, porque cuando Dios llama, Él provee esos recursos. Recuerda suscribirte a este canal y nos vemos en un próximo episodio.